Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles nuevamente por este medio y como habíamos platicado, la intención de estas cápsulas es ofrecerles herramientas muy sencillas para poder incrementar su coeficiente emocional. En la cápsula anterior revisamos el primer componente de la inteligencia emocional, que es el autoconocimiento. Y a partir de esta cápsula estaremos revisando algunas técnicas acerca de cómo gestionar o regular nuestras emociones. También habíamos platicado que la inteligencia emocional es indispensable poder desarrollarla independientemente de nuestra profesión. Sin embargo, no tenemos una cultura o un sistema educativo que promueva el desarrollo de nuestra inteligencia emocional. Y más aún, yo diría que tenemos muy mala educación emocional. ¿Por qué? Regularmente, si nos podemos a revisar la mayoría de nuestros vínculos o la forma en cómo hemos aprendido a gestionarlas, cabe en dos aspectos. La primera, que se refiere a estas personas que es mucho más cómodo poder guardar, reprimir o no expresar las emociones. Inclusive es habitual escucharlas decir, es que yo evito los conflictos. Para no tener problemas, yo mejor me quedo callada. ¿Sí? Y eso es muy común, ¿no? Si nos podemos a revisar, inclusive parte de nuestra cultura, promueve esta forma de quedarnos calladas y de no expresar nuestras emociones. Sin embargo, Rafael Echeverría, que es el padre del coaching ontológico, afirma que todo lo que lleva al fracaso a una empresa, a un equipo de trabajo o a una relación de pareja es lo que no se dice. Todo lo que nos callamos, ¿sí? Por temor a no saber expresar de manera adecuada o no tener las herramientas necesarias, finalmente a corto o a mediano plazo es lo que nos va a llevar a fracturar nuestras relaciones. Y por otro lado, tenemos otro hábito, si así le podemos denominar, de personas que han aprendido, porque también es algo que se aprende, a reaccionar de manera impulsiva y reactiva. Entonces, en el siguiente capítulo hablaremos un poco de cómo es el funcionamiento a nivel fisiológico, pero lo que hemos aprendido algunas personas es al primer detonante, ¿no? O estímulo, ¿qué hacemos? Reaccionar de manera impulsiva, gritando, ofendiendo, humillando o, en casos extremos, golpeando. Entonces, estas dos formas en cómo hemos aprendido e incorporado a gestionar nuestras emociones, por un lado, el quedarnos calladas o callados, ¿qué es lo que hace? Nos enferma, ¿no? Y también a mediano plazo, pues nos puede afectar en nuestras relaciones. Y el segundo caso de las personas que son sumamente reactivas, ¿qué es lo primero que afectan? Sus vínculos más cercanos. Entonces, ¿qué son las emociones y para qué nos sirven? Paul Ekman menciona 5 emociones que se refiere al miedo, el enojo, la tristeza, la alegría y el desagrado. Sin embargo, en esta cápsula me voy a abocar a las 4 primeras: el miedo, el enojo, la tristeza y la alegría. Cada una de estas emociones tiene una función principal de manera fisiológica. En el caso del enojo, ¿cuál es la función que tenemos de manera casi de supervivencia? El tener esta emoción nos permite actuar ante ciertas injusticias o también para defendernos en casos donde nuestra vida o la vida de nuestros seres queridos corre algún peligro. El segundo, que es el miedo, pues evidentemente nos ayuda a sobrevivir ante situaciones de riesgo. El tercero, que es la tristeza, pues nos permite superar pérdidas, y la alegría, que nos permite manifestar estos estados de bienestar, de gozo. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder gestionar de mejor manera nuestras emociones? Retomando nuestro botiquín de los primeros auxilios emocionales que revisamos en la primera cápsula, me parece importante que podamos retomar el primero, que es las pausas conscientes. Si hablamos del enojo, cuando yo empiezo a identificar que alguna situación
algo me detona, estoy en desacuerdo, algún comentario, sucedió algo que no esperaba o por el contrario, no sucedió lo que yo estaba esperando y empiezo a identificar que se está apoderando de mí el enojo, lo primero que tenemos que hacer es pausar, ¿no? Poder respirar, una respiración nos puede permitir identificar y alejarnos quizá por algunos instantes de qué me está pasando, por qué estoy reaccionando de esa manera, qué está pasando, qué pensamiento está en mi mente que me está llevando a detonar esta sensación de enojo o de ira. Entonces, regresando, el tomar esta pausa o esta respiración nos permite, ¿sí?, calmar nuestra amígdala y, ya hablaremos, poder reaccionar a partir de la parte prefrontal que nos permite un poco analizar. Entonces, el segundo punto que también nos permite gestionar mejor nuestras emociones es poder nombrarlas. Ya hablaremos también en la siguiente cápsula del Atlas de las Emociones, pero el poder nombrar, el decir siento frustración, no es lo mismo que decir siento ira o siento decepción o siento, no sé, alguna de las variantes del enojo. Entonces, en el momento en que yo identifico que tengo esta sensación y la nombro, esos segundos me permiten nuevamente regresar a la parte en donde puedo pensar de mejor manera. La tercera herramienta, que también la hablamos, se refiere al tiempo fuera. Pedir unos minutos o si es oportuno y yo siento que se está apoderando de mí el enojo a través de la adrenalina y el cortisol, puedo tomarme unos minutos, me retiro, voy al baño, salgo, doy un pequeño paseo, pero es importante no reaccionar porque en ese momento en donde se apodera de nosotros todas estas sustancias que les he mencionado, lo primero que perdemos ante el enojo es la capacidad de pensar, de escuchar y de ser empáticos con el otro. Y bueno, una herramienta que la estaremos mencionando en todas las cápsulas en el tema de la inteligencia emocional es el mindset. El mindset, como hemos platicado, se refiere a esta capacidad de poder cambiar la perspectiva. Es decir, a ver, ya identifiqué qué me está pasando, entonces puedo cambiar esta historia que me estoy contando y que me está generando tanto enojo. Entonces, de manera muy simple, les dejo estas cápsulas. En la siguiente cápsula, pues vamos a hablar y ahondar también de cuáles son como otros elementos que intervienen para una buena gestión de nuestras emociones. Los espero el próximo martes en nuestro segundo Facebook Live, donde vamos a revisar varios elementos, herramientas para incrementar nuestro coeficiente emocional. Síganos a través de nuestras diferentes redes como es Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Les dejo un fuerte abrazo y hasta pronto.